Muy buenas tardes, apreciados hermanos y hermanas que continúan con un servidor en este estudio. Es para mí nuevamente un privilegio compartir la palabra de Dios en este estudio. Presentaremos que el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador. Y tomando las expresiones de algunos cantos, encontramos que esa verdad es sublime. Por ejemplo, el canto 179, has oído el mensaje, expresa: andaremos por los mundos do el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Y el canto meditar en Jesús expresa la siguiente verdad: meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador, Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz demostróme su amor. Qué preciosas verdades. En la Escritura encontramos lo que el apóstol Pablo expresa: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y nuevamente expresa en Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo crucificado habla de Él, ora de Él, canta de Él y romperá y ganará corazones. Las frases establecidas, formales, la presentación de temas meramente argumentativos produce poco bien. El enternecedor amor de Dios en los corazones de los trabajadores será reconocido por aquellos para quienes trabajan. Ese debe ser el tema principal, el amor de Dios expresado en Cristo al dar a su Hijo al morir en esa cruz. Deberíamos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e intercesor. Es preciso juntarnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debiera ser el tema de nuestra contemplación, nuestra conversación y nuestra más gozosa emoción. Cuanto más poder acompañaría la predicación de la palabra hoy si los hombres se concentraran menos en las teorías y argumentos de los hombres y mucho más en las lecciones de Cristo y en la piedad práctica. El tema central de la Biblia, el tema sobre el cual se agrupan todos los demás en todo el libro, es el plan de la redención, la restauración en el alma humana de la imagen de Dios. La ciencia de la redención es la ciencia de todas las ciencias, la ciencia que es el estudio de los ángeles y de todas las inteligencias de los mundos no caídos, la ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador, la ciencia que entra en el propósito meditado en la mente del infinito, guardado en silencio a través de los tiempos eternos, la ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios a través de las edades sin fin. Este es el estudio más elevado en el que es posible que el hombre se dedique. Como ningún otro estudio puede hacerlo, avivará la mente y elevará el alma. ¿Quiere usted estudiar ciencia elevada, ciencia de mundos no caídos, ciencia de inteligencias celestiales? La ciencia de la redención. Otro tema no le iguala, otros estudios quedan muy por debajo. Ese es el llamado, mis apreciados hermanos, y no quiero gastar palabras porque hoy existe demasiados temas especulativos, argumentativos, de mucha índole, y el querido Salvador, el tema del plan de la redención, es dejado en segundo término cuando es el tema central que por la eternidad estudiaremos. Hago una invitación y un llamado a todos mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos que escuchan, que presten atención a este tema, que sea su pan, su comida. El tema de la redención es uno que los ángeles desean examinar. Será la ciencia y el canto de los redimidos a lo largo de las edades incesantes de la eternidad. ¿No es digno de una cuidadosa reflexión y estudio ahora? Será el estudio por la eternidad, el estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y obra mediadora,
Ocupará la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo, y mirando al cielo con sus innumerables años exclamará: grande es el misterio de la piedad. La historia de la iglesia en la tierra y la iglesia redimida en el cielo tienen su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto. Cristo el todo y en todo. Amén, gloria al Señor. Este es el tema central. Meditan en la encarnación de Cristo, contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición, para ofrecerles el perdón, la paz y la justicia eterna. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no serían cosas vagas para nuestra mente. No solo se comprenderían mejor, sino que se apreciarían mucho más altamente. Mirándole en su humillación mientras andaba como hombre entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados, de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaban volverle a ver y sentarse a sus pies. Oh, que el Espíritu Santo pueda ser vaciado en nuestro ser y podamos reconocer a la divinidad en la humanidad. Podamos entender y ver por fe y dejar de extasiarnos en temas secundarios. En su encarnación, en su humanidad era partícipe de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Hoy es tan cierto como en los días apostólicos que sin la iluminación del Espíritu Divino la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros, es la cadena áurea que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre, dio prueba de su humildad al convertirse en hombre, sin embargo era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito, y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad, en realidad poseyó la naturaleza humana. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. El pastor no debe manifestar preferencia por las profecías y las secciones más controvertidas de la Escritura, sino por las enseñanzas más grandes e importantes que nos ha dado Jesucristo mismo. Si nos familiarizamos cabalmente con las doctrinas de Jesucristo, seremos capaces de ganar almas para el Señor, poseeremos el amor de Cristo en nuestros corazones y veremos que no podemos hacer nada sin Él. Cristo dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Los que trabajan en la causa de la verdad debieran presentar la justicia de Cristo, no como una luz nueva, sino como una luz preciosa que por un tiempo ha sido perdida de vista por la gente. Hemos de aceptar a Cristo como a nuestro Salvador personal y Él nos imputa la justicia de Dios en Cristo. Repitamos y destaquemos la verdad que ha escrito Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Uno de los grandes problemas con nosotros ha sido que hemos considerado infalibles a los hombres. Pero no importa qué tan alto cargo pueda ocupar un hombre, no hay razón para que se lo considere incapaz de cometer errores. Pero si los hombres cometen errores y caen en el error, no hay razón para que debamos retirarle nuestra confianza, porque solo Dios es infalible.
Este es el gran problema, llegar a considerar a los hombres infalibles cuando solo Dios es infalible. Y si alguien comete errores, no necesitamos retirarle nuestra confianza, hemos de ayudarnos el uno al otro, pero jamás establecer un hombre con infalibilidad. No debemos pensar, bueno, tenemos toda la verdad, entendemos los pilares principales de nuestra fe y podemos descansar en este conocimiento. La verdad es una verdad que avanza y debemos caminar en la luz creciente. Un hermano preguntó, hermana Guay, ¿cree que debemos entender la verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas porque han investigado los temas y entonces seremos libres de continuar sin poner a prueba los poderes de la mente en la investigación de todos estos temas? ¿No cree que estos hombres que han sacado a relucir la verdad en el pasado fueron inspirados por Dios? No me atrevo a decir que no fueron guiados por Dios, porque Cristo conduce a toda la verdad, pero cuando se trata de inspiración en el sentido más amplio de la palabra, respondo no. Creo que Dios les ha dado una obra que hacer, pero si no están completamente consagrados a Dios en todo momento, se entrelazarán a sí mismos y sus rasgos peculiares de carácter en lo que están haciendo y pondrán su molde en el trabajo y moldearán a los hombres en la experiencia religiosa según su propio modelo. Es peligroso para nosotros hacer de la carne nuestro brazo. Debemos apoyarnos en el brazo de un poder infinito. No confíes en la sabiduría de ningún hombre ni en las investigaciones de ningún hombre. Vayan ustedes mismos a las Escrituras, escudriñen la palabra inspirada con corazones humildes. Dejen a un lado sus opiniones preconcebidas porque no obtendrán ningún beneficio a menos que vengan como niño a la palabra de Dios. No necesitas predicar la verdad como producto de la mente de otro hombre, debes hacerla tuya. Este es un consejo inspirado. No pretendemos que en las doctrinas buscadas por los que han estudiado la palabra de verdad no haya ningún error, porque ningún hombre que vive es infalible. Pero si Dios ha enviado la luz, la queremos, si Dios ha enviado la luz, y que cada uno tenga cuidado de cómo la trata. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Nadie ha dicho que encontraremos la perfección en las investigaciones de ningún hombre, pero esto sí sé, que nuestras iglesias están muriendo por la falta de enseñanza sobre el tema de la justicia por la fe en Cristo y por verdades afines. Nuestras iglesias están muriendo por la falta de enseñanza de este tema, de la justicia por la fe en Cristo y verdades afines. La contemplación del amor de Dios manifestado en el don de su Hijo para la salvación de los hombres caídos conmoverá el corazón y despertará las potencias del alma como ninguna otra cosa lo hará. La obra de la redención es una obra maravillosa, es un misterio en el universo de Dios. El cántico eterno de los redimidos será alabanza a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y si alguna vez cantamos esa canción ante el trono de Dios, debemos aprenderla aquí. Como pueblo hemos predicado la ley hasta quedar secos como los montes de Gilboa que no tienen rocío ni lluvia. Debemos predicar a Cristo en la ley y habrá savia y alimento en la predicación que será como alimento para el hambriento rebaño de Dios. De todos los cristianos profesos, los adventistas del séptimo día deberán ser los primeros en exaltar a Cristo ante el mundo. Sus propias almas están tan desprovistas del maná celestial como las colinas de Gilboa estaban desprovistas de rocío y de lluvia. En sus corazones Cristo no era una presencia permanente. ¿Cómo podrían hablar inteligentemente de aquel a quien nunca habían conocido por conocimiento experimental? Existe el peligro de presentar la verdad de tal manera que se exalte el intelecto, dejando insatisfechas las almas de los oyentes. Hay otros que hablan de la religión como una cuestión de voluntad. Se concentran en el deber severo como si fuera un maestro que gobierna con un cetro de hierro. Un maestro severo, inflexible, todopoderoso, desprovisto de amor dulce y tierno y la tierna compasión de Cristo. Por encima del adorno exterior consideran el adorno interior, el adorno de un espíritu manso y tranquilo.
Algunos apasionados que tienen el propósito de ser originales y que dedican a eso todas sus energías han cometido un grave error al tratar de presentar delante de la gente algo pasmoso, maravilloso, fascinador, algo que ellos creen que otros no comprenden, pero ellos mismos no saben de qué están hablando. Especulan con la palabra de Dios, aventurando ideas que no son un ápice de ayuda ni para ellos ni para las iglesias. Por ahora quizás excite en la imaginación, pero hay una reacción y esas mismas ideas se convierten en un obstáculo. La fe se confunde con la fantasía y sus opiniones pueden torcer la mente en una dirección errónea. Ni una sola alma se salva a menos que aprendamos diariamente de Jesús, su humildad, su mansedumbre de corazón. Cuando usted vaya a cualquier lugar a trabajar, no sea dictatorial, no sea severo, no sea hostil, predique el amor de Cristo y eso ablandará y subyugará los corazones. Muy bien, hasta aquí hemos estudiado las bendiciones que conllevan el estudio de la encarnación de Cristo, la ciencia de la redención y también por qué muchas veces nuestras iglesias y nuestras mismas personas están tan desprovistos de la gracia de Cristo, tan secos como los montes de Gilboa sin rocío y sin lluvia, porque la justicia de Cristo no es predicado, sino temas especulativos, solo la ley, pero desprovista de Cristo. Volvamos a los temas centrales de la Escritura, dejemos la especulación, dejemos las interpretaciones humanas, no confiemos en los estudios de los hombres, vayamos a la palabra, a lo inspirado, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, quitémosle todas las interpretaciones que le han tejido a su alrededor los hombres y dejemos esos textos puros que digan lo que dicen. Que Dios nos ayude a encontrarle a Él. Dios les bendiga y que tengan una linda tarde. Amén.